por eso. Esta noticia tiene una semana, menos de 2 semanas 100% seguro, pero ahora hay una opción de WhatsApp que nos permite conectar con la API sin necesidad de desconectar el número de teléfono de nuestro celular físico. ¿Está bien? Que era el mayor problema que teníamos. La restricción de que tiene que ser una cuenta de WhatsApp Business se mantiene, tiene que ser una cuenta empresarial sí o sí, pero a partir de ahora ya podemos continuar usando nuestro número de teléfono con normalidad y a su vez utilizar nuestro número de teléfono para chatbots, asistentes de inteligencia artificial o cualquier otro tipo de aplicación. Obviamente siempre y cuando no incumpla los términos y condiciones de Meta. Quizás es hasta más peligroso ahora que antes, porque si antes nos bloqueaban el número de teléfono, bueno, era un número de teléfono que teníamos para eso. Si ahora nos bloquean el número de teléfono personal, tenemos una complicación. Pero siempre y cuando no incumplamos las normas de Meta, siempre y cuando no entremos en conductas de spam o discriminatorias, no debería haber ningún problema. ¿Está bien? De nuevo, esta noticia es muy nueva y el sistema nuevo que tienen también es muy reciente. Así que si quieren utilizarlo, investigarlo, adelante. Se comporta igual que la API que ya vimos, con un par de diferencias a la hora de conectarlo, pero háganlo con cuidado. Tómenlo con pinzas porque como cualquier sistema nuevo es propenso a fallas. Puede fallar hasta que los programadores lo testeen bien. ¿Está bien? Dicho eso, ya esperamos 7 minutitos. Vamos largando con el tema de la clase de hoy. ¿Está bien? Como siempre, antes de largar con esto, me gustaría preguntarles si les quedó alguna duda de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada terminamos con N8N. Varios de ustedes me hablaron porque aparentemente tuvieron varios problemas durante la semana y no llegaron a terminar el trabajo práctico. Ya les fui diciendo y todos los que me hablaron no están en ningún riesgo porque es el primer trabajo práctico en el que se atrasan. Y tenían ese margen de atraso, se podían atrasar hasta un práctico. ¿Está bien? Dicho eso, ¿hay alguno acá que esté en alguna situación distinta? ¿Hay alguno acá que se haya trazado con más de un práctico? Tomo el silencio como un no. Bien. Ninguno de ustedes está en riesgo, se va a habilitar más adelante el práctico con el que se atrasaron, ¿está bien? No hay problema entonces. Hoy vamos a alargar con un tema nuevo, un tema que a mí personalmente me encanta. Vamos a ver herramientas de inteligencia artificial. Muchas de estas herramientas se pueden considerar como ingeniería de prompt. Hay algunos que los consideran como ingeniería de prompt y otros que los consideran como aplicaciones de inteligencia artificial. Acá me dicen por el chat que se está cortando. ¿Es para todos así? ¿Es mi wifi o no soy yo? Yo No, escucho perfecto, profe. se ve bien, sí. Bien, continúo entonces con normalidad. Hasta ahora nosotros vinimos haciendo sistemas que integran la inteligencia artificial de manera eficiente, pero se limitaban a generar respuestas. Es una solución útil, sirve para muchos sistemas, es lo que mucha gente necesita. Mucha gente necesita a alguien que se encargue de atención al cliente, de venta de productos o de simplemente contacto con los seres humanos, pero no tienen el presupuesto para mantener un empleado o prefieren tenerlo automatizado las 24 horas. Entonces, no es que lo que vimos hasta ahora sea inútil. Sí sirve y sirve mucho. Ahora, no tenemos por qué limitarnos solo a eso. ¿Está bien? La inteligencia artificial tiene un montón de aplicaciones paralelas a lo que vendría siendo simplemente generar una respuesta. ¿Sí? Podemos tener IA en un sistema y que el público no sepa qué es inteligencia artificial lo que tenemos, porque no necesariamente tiene que generar solo una simple respuesta. ¿Sí? Hoy vamos a mostrar cómo sacarle el máximo provecho a la IA. Yo dividí estas técnicas en dos. Por un lado, las que son básicas, porque son dentro de todo simples, como les dije, son instrucciones que se pueden hacer con ingeniería de prompt para darle otro propósito distinto, algo que no sea simplemente un hola, un adiós, un respóndeme. ¿Está bien? Y después están las avanzadas. Son avanzadas primero porque son un poco más complejas y segundo, porque integran el uso de una herramienta por fuera del agente de inteligencia artificial.
Les voy adelantando que, lamentablemente, estas que son las más avanzadas también son las más útiles, ¿sí? Van a ser las últimas que vamos a ver. No hace falta que las veamos a las 2 o 3, dependiendo de cómo las vean, todas hoy, ¿sí? No los quiero saturar, prefiero hacerlos practicar con las básicas y si llegamos con al menos una de las avanzadas. ¿Está bien? Antes de largarme con el tema de hoy, les quiero aclarar, nos queda esta clase, la clase que viene y luego viene la presentación de los proyectos finales. Quiero creer que como les había dicho ya la clase pasada, algunos ya empezaron, ¿está bien? Hoy les voy a subir bien cuando termine esta clase cuáles son los parámetros de evaluación, los criterios de evaluación, disculpen. Pero es importante que tengan en cuenta, para que se lo vayan planteando, que la aplicación no tiene que ser nada del otro mundo, pero sí tiene que utilizar lo que enseñamos en clase. Para su proyecto final tienen que crear un sistema que integre inteligencia artificial como ustedes deseen, como ustedes necesiten, pero tienen que utilizar al menos una técnica de ingeniería de prompt, al menos uno de los sistemas de mensajería que enseñamos, WhatsApp, Discord o Telegram, y al menos dos de las herramientas que vamos a ver hoy. ¿Está bien? Mínimo dos. Entonces, este es el momento de preguntarme más que nunca, no solo de hoy, sino de los temas anteriores. ¿Está bien? Dicho eso, larguemos con la presentación de la clase de hoy. Les voy a presentar directamente mi pantalla. Aquí estamos. ¿Se está viendo, chicos? Confírmenme cuando se vea. Me estaba adelantando. Ahí está. Sí, Perfecto. Hoy de nuevo vamos a ver herramientas de inteligencia artificial. Estas herramientas no son más que aplicaciones de la misma IA que venimos usando. Lo van a ver a lo largo de la clase, pero realmente todo esto, excepto las últimas herramientas, se hacen con las mismas librerías. Vamos a volver a utilizar la librería OS para el sistema operativo, Request para pedirle cosas a la IA y DOTEM para cargar variables de entorno. ¿Está bien? Todo esto ya lo saben, son las tres clases que vimos de inteligencia artificial. ¿Está bien? Así que si alguno tiene alguna consulta de esas clases, este es el momento de hacerlo. Les doy un minutito a ver si me preguntan algo y si no, sigo. disculpe, profe, ¿puede repetir los temas? De nuevo, vamos a estar haciéndole peticiones a la IA. ¿Está bien? Eso fue lo que vimos en la segunda unidad, que eran inteligencias artificiales, que vimos los modelos de generación de texto de OpenAI, de Gemini y de Oyama. Cuando hicimos eso, lo hicimos utilizando las librerías que eran Request, que era con la que hacíamos peticiones, OS, que no era muy relevante, era solamente para obtener las variables de entorno, y dotemp, que era la que utilizábamos para cargar las variables de entorno desde los archivos .env. Hoy lo van a volver a ver por arriba, pero no voy a profundizar en eso. ¿Está bien? Por eso insisto, si tienen alguna consulta, ahora es el momento. De todas formas, ese fue el trabajo práctico que todo el mundo entregó y todo el mundo lo hizo bien. Así que quiero creer que realmente no hay muchas dudas de eso. Aún así, este es el momento de preguntar. Bien, en vista de que no hay ninguna consulta, avanzamos. Hoy vamos a ver las herramientas de inteligencia artificial. Estas herramientas nos van a permitir o mejorar el rendimiento de la IA o usar la IA para cosas totalmente distintas a las que venimos haciendo. La primera de todas las herramientas que vamos a ver, es el resumen de textos. ¿Por qué es la primera que vamos a ver? Porque es la más fácil. Está bien, esto es prácticamente lo que ya hicimos, solamente que cambiando un par de cositas, no tiene muchos conceptos que dar. ¿Está bien? El resumen texto es lo que le permite a la IA tomar textos largos y convertirlos en textos chicos o en frases claves. ¿Cómo funciona? La IA va a leer todo el texto que ustedes le den y mediante ingeniería de prompt, o un prompt del sistema, mejor dicho, van a encargarse de hacer que luego de leer el texto les dé una versión resumida sin perder los puntos clave. ¿Para qué sirve esto? De entrada ya tenemos, acá tienen al costadito, las aplicaciones más comunes, pero no son las únicas. Por un lado podemos resumir reuniones, clases y un montón de otras cosas como esta. Está bien, si ustedes dicen no, no tengo el tiempo para ver toda la clase, son 2 horas, tengo solo una hora a la semana. Lo que se puede hacer, que de hecho en otros cursos algunos alumnos míos lo están haciendo,
es transcribir con inteligencia artificial a texto todo lo que yo digo y después resumirlo con otra inteligencia artificial. Esto sirve no solamente para resumir contenido, sino también para dejar constancia de qué se vio y qué no. ¿Está bien? ¿Qué tienen que repasar? ¿Qué todavía no se dio y no hace falta que nos preocupemos? Por otro lado, generar resúmenes para fichas o reportes. Esto se usa mucho. Hay muchas empresas que tienen una cantidad masiva de datos y tienen que presentar reportes. Y estos reportes no pueden ser de 500 páginas. Tienen que ser algo más corto para que el gerente lo pueda ver y quedarse tranquilo con eso. Para que tenga una idea general sin necesidad de profundizar en cada aspecto del reporte. Entonces se puede utilizar inteligencia artificial para ahorrar muchísimas horas resumiéndolo, tanto ahorra tiempo para el gerente como para la persona que en otro caso tendría que haberlo resumido a mano. Presentar lo esencial en interfaces móviles o bots. Sobre todo en interfaces móviles, móviles se refiere a aplicaciones de teléfono. Normalmente el teléfono tiene una pantalla mucho más chica y con mucha menor resolución que una pantalla de una computadora. Entonces, no entra el mismo contenido. Hay dos opciones, o lo cortan o lo resumen o hacen algo para intentar que quede bien con el mismo largo. Resumirlo, normalmente un humano le tomaría tiempo y sería tiempo que pierde, en lugar de estar desarrollando la aplicación, la pierde en resumir un texto que por ahí tampoco es tan relevante. Entonces, la IA te puede ahorrar ese trabajo. De estas tres aplicaciones, ¿cuál nos interesa a nosotros? Ninguna. Está bien, no la van a necesitar a ninguna de estas tres para su proyecto final, pero sí hay una que les puede servir muchísimo, que no es tan común como estas tres, pero para nosotros programadores es una maravilla. Nosotros vimos en las clases de los modelos de generación de texto que para que el modelo tenga memoria le tengo que pasar los mensajes previos de la conversación. Yo en ese momento les recomendé que pasen solo 5 mensajes. 5 o 10 como mucho, dependiendo qué tan largos sean. ¿Alguno de ustedes se acuerda el por qué? Había un motivo para esto. ¿Cuál era? Por el tema del costo de tokens, puede ser. Ese era uno de los motivos, no era realmente el más relevante, porque depende también de qué modelo uses. Si estás usando uno gratis como llama, no te pega tanto, pero sí es un aspecto a considerar. Pero había otro que era más importante todavía. Uy, Para que la IA no se pierda entre la conversación, digamos, y no comience a divagar en las respuestas futuras. exactamente, para que no alucine. Ese era el concepto técnico, ¿está bien? Para que la IA no empiece a inventar cosas, no empiece a creer que pasaron cosas que no pasaron o no empiece a mezclar información. Entonces, si yo paso mucho contenido, ya sea en un prompt del sistema, del usuario o del asistente, o de la suma de los tres, si yo paso mucho contenido, la IA va a alucinar. Yo les había dado, dentro de todo, para la mayoría de los modelos, un tope de tokens para que no alucine. ¿Se acuerdan cuál era? Ese era un número, si no se lo acuerdan, no es tanto problema. ¿Se acuerdan cuántos tokens podía, por lo general, recibir una IA sin alucinar? Ok, los maté con esa pregunta. 2000 tokens. 2000 tokens no son nada, ¿está bien? Una conversación larga puede tener 10.000, 20.000, 30.000 tokens. Si le sumamos a eso el system prompt, que puede ser muy largo, nos vamos a 40.000. Mínimo, 40.000, 50.000 tokens. Con 2.000 ya alucina, chicos. Acabamos de matar a nuestro asistente. Lo matamos, no tiene ni idea de qué estamos hablando. ¿Está bien? ¿Qué se puede hacer entonces? Resumir la conversación. No la resumimos de una entera, no le mandamos los 50.000 tokens de una, porque cuando resuma va a alucinar. Entonces va a inventarse cosas, se va a omitir cosas, pero la podemos ir mandando por lotes. ¿Qué significa? Que la podemos ir mandando por partes. Tengo 50.000 tokens, te los voy a mandar de a 2.000. Resumime todo lo que puedas, una por una, las peticiones, y después vuelvo a resumir, y vuelvo a resumir priorizando los últimos mensajes. Y me queda un resumen aceptable de los mensajes previos. Obviamente este resumen no reemplaza la conversación. Lo ideal es que la IA sepa literalmente qué se les dijo en los últimos mensajes. Entonces,
Lo ideal de esta aplicación o la aplicación ideal del resumen de texto es resumir toda la conversación, excepto los últimos 5 mensajes, y pasarle de todas maneras los últimos 5 mensajes. ¿Qué nos permite esto? Que a pesar de mantener corto el prompt, mantener corto la cantidad de información que le mandamos, le estemos mandando toda la información necesaria. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Esto es el concepto, ahora lo hacemos en código. ¿Se entendió? Sí, Bien, vamos al código. Una Esta consulta, profe, disculpe. herramienta, sí, Cuando se particiona eso, se hace una partición aleatoria para que no tenga en cuenta una secuencia o a propósito se le da un secuenciamiento. normalmente lo más simple es particionarlo por tokens. Vienen librerías para contar tokens y vos decís cada 2000, cortalo. O cada 3000, 4000, un número aceptable. Cortalo. Y lo cortás en varios pedacitos del mismo tamaño. Resumís cada Entonces, pedazo y lo juntás. eso se lo va pasando, por eso digo, secuencialmente de acuerdo al texto o es aleatorio para que no... Suele ser un número específico. No suele ser Claro. aleatorio, pero es Ujú, irrelevante el texto como tal, porque no siempre va a ser en el mismo punto. El ujú. riesgo de hacer eso es que por ahí te corta palabras. Se pueden hacer aplicaciones distintas de decir tomarlo por párrafos o por cantidad de mensajes, pero dependen mucho del contexto específico. Lo más general es hacerlo por tokens. Bien, Bien, continúo entonces. Nosotros podemos tener dos tipos de resúmenes, extractivos o abstractivos. Este material práctico ya lo tienen subido a la plataforma. Si alguno quiere descargarlo e ir haciendo las cosas a la par mía. De todas formas, van a ver que es muy repetitivo todo lo que son las herramientas básicas. Las avanzadas empiezan a cambiar un poco, pero hasta entonces es todo lo mismo. ¿Cómo funciona esto? El extractivo consiste no solo en resumir, sino en extraer las frases claves, las palabras claves y el conjunto de las oraciones claves de un texto. La parte importante. Vamos a ignorar todo lo que no importa y no te lo voy a reescribir al texto. Solamente te voy a sacar las frases tal y como están y te las voy a devolver. ¿Cómo se hace? Estos pasos o este paso uno y estas librerías, memorícenselo, porque son lo mismo para todas las herramientas que vamos a ver hoy. Todas. ¿Está bien? ¿Qué es lo primero que hacemos? Importamos estas tres librerías. Esta es la que les decía. Request era la que usábamos para hacer peticiones a la IA. OS para leer las variables de entorno. Y .tem para cargarlas desde este archivo. Este archivo es donde nosotros guardábamos la API key, el token de nuestra IA. Yo los ejemplos los armé con OpenAI. No hace falta que usen sí o sí OpenAI. En principio, cualquier inteligencia artificial es capaz de hacer esto, cualquier modelo de generación de texto al menos. Cualquier modelo de generación de texto puede hacer esto, incluido Llama, cualquier modelo de Llama, o Gemini. ¿Está bien? Yo lo muestro con OpenAI porque sé que su calidad es buena y porque es lo que estoy acostumbrado a utilizar. Pero funciona con cualquiera de las IAs que vimos en el curso. Obviamente, dependiendo de la calidad de la IA, va a depender la calidad de la respuesta. Hay IAs que con 500 tokens ya alucinan y hay IAs como OpenAI que a lo mejor 5000 te lo siguen tomando aceptable. Entonces, es un poco prueba y error y evaluar sus opciones para ver cuál les gusta más a ustedes. Se termina volviendo un poco más personal esto. Dicho eso, el paso cero sería hacer estos tres imports. Y el paso uno es el mismo que ya habíamos hecho todo el tiempo. Leer las variables de entorno, que son las que tenemos acá, y guardarlas en una variable de nuestro archivo. En API guardamos la API. Esto está claro, ¿verdad, chicos? ¿Hay alguna duda con esto? no, Bien. claro. De nuevo, esto ya lo vimos hace rato. Por si acaso, sé que les estoy refrescando la memoria, llevamos al menos un mes o mes y medio sin haberlo vuelto a hacer, al menos no con la frecuencia de antes. Por eso se los pregunto. Si esto está claro, ya no se los pregunto en los siguientes ejemplos que hacen lo mismo. Lo siguiente es ingresar el texto. Yo ahora lo estoy haciendo con un input, pero ustedes lo pueden hacer desde un archivo, desde un mensaje de WhatsApp, desde donde quieran, desde una base de datos. Lo importante es guardar en una variable todo el texto que quieran resumir. ¿Está bien? Y a continuación, creamos un prompt. El prompt es bastante simple. ¿Está bien? Realmente
Acá no hay mucha ingeniería de prompt. Si meten ingeniería de prompt, varias de las técnicas que vimos, mejor, siempre y cuando no sean las de few shoot prompting. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con eso? Nosotros de por sí estamos resumiendo. Si resumimos es porque tenemos mucho contenido. Y si tenemos mucho contenido, no le podemos pasar ejemplos largos. ¿Está bien? Si yo le paso ejemplos largos en el prompt, estoy agrandando más todavía el contenido. Hago más probable que se maree. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con pasarle ejemplos cortos? Que si yo le enseñé con los ejemplos a resumir cosas cortitas, cuando le dé algo largo, se va a marear. ¿Está bien? Entonces, para esta técnica, no es buena idea utilizar ejemplos. Ninguna de, de los casos de ingeniería de prompt que vimos con ejemplos. Hay que mantenerlo lo más corto posible, ser claro y conciso. ¿Está bien? Dicho eso, el prompt que yo estoy usando, que lo tienen disponible en plataforma, es muy simple. Eres un asistente experto en redacción y comprensión de textos. Te daremos un texto y deberás extraer las frases clave. em, Acá se me escapó un qué. Las frases clave a modo de resumen. ¿Está bien? Y la petición es exactamente igual que la que ya habíamos visto en la clase de modelos de generación de texto. Por un lado, se hace a la misma URL de siempre. En este caso es la de OpenAI. Si usan la de Gemini, la cambian por la que vimos en clase. Todavía tienen el material práctico para verlo si lo necesitan. Por el otro, se pasa a los headers de la misma forma. Esto, de hecho, creo que no cambiaba, si no me equivoco, entre OpenAI y Gemini. Así que realmente lo pueden copiar y pegar. Y por último le pasábamos este body, esta data, que sí cambia según la IA. Esto es lo único que deberían cambiar mucho, pero lo que le pasan sigue siendo siempre lo mismo. Como rol del sistema, como prompt del sistema, le pasan esta instrucción que creamos. Y como rol del usuario, como prompt del usuario, le pasan el texto que quieren que resuma. En este caso en particular, nosotros le dimos la tarea de extraer las frases clave. Yo tengo acá cargados, o preparados, mejor dicho, acá está, textos de ejemplo para irles mostrando con los las distintas herramientas que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Yo lo voy a ejecutar a esto para que lo vean. Después simplemente se envía la solicitud como con cualquier IA y se muestra la respuesta. Esto es lo mismo que ya hicimos 1000 veces. Lo ejecuto. Ahora se carga. Bien. Ingresamos el texto, lo pegamos en una sola línea. Todo este texto le debería extraer las frases clave. ¿Está bien? Le damos un segundo y ahí me las dio. ¿Está bien? Las palabras, no palabras, perdón. Las frases clave son estas de acá. ¿Está bien? Ya en cuestión de segundos extraje la información clave de todo el texto. Esto les puede servir para muchas cosas. De nuevo, hay personas que utilizan esto como técnica de estudio, resumirlo en frases clave y estudiarse esas frases clave para generar o para responder en los exámenes. Pero para nosotros, lo que realmente vamos a utilizar y lo que realmente nos importa es este de acá, el resumen abstractivo. ¿Está bien? Acá sí quiero que me pregunten realmente si tienen dudas porque les va a servir para sus proyectos finales. ¿En qué consiste el abstractivo? En resumirlo como si fuera un ser humano. Va a leerlo, va a escribir texto de manera más corta y concisa, sin perder el significado. No, Profe, se corta el audio. a todos se les está cortando. A ver, Sí, profesor. Sí, sí. corta bien. ¿Dónde se les Sí, se cortó la transmisión de la pantalla también.
¿Se me está escuchando? Sí, profesor. Bien, déjenme que veo bien el tema del Wi-Fi. Fue raro porque se reinició automáticamente mi Wi-Fi. Y es raro porque estoy solo en casa. Veamos si se carga esto. Bien. ¿En qué parte se les cortó? Al comienzo del segundo tipo de resumen. Bien. No se Resumen perdió tanto afirmativo. entonces, me quedó un poco más tiempo. Ok, ¿se me está escuchando bien ahora? Sí, sí. Sí. Bien. Continúo entonces. El primer tipo de resumen que vimos, el extractivo, más o me dicen por ahí. A ver, veamos. Extraño porque sí me están dando bien la conexión. Bien, continúo así. Si se me corta, por favor me interrumpen de inmediato. ¿Está bien? El primer tipo que vimos nosotros de resumen era el extractivo. El extractivo simplemente sacaba frases clave. El abstractivo va un poco más allá. No solo saca los conceptos clave, sino que aparte reescribe todo el texto utilizando los conceptos clave, pero ignorando las cosas que no son importantes. ¿Se entiende el concepto, chicos? No, no lo entendí muy bien. Bien. Vamos entonces de nuevo con el ejemplo práctico. Voy a Se mostrar corta un poco, profe. el código. Ok, veamos ahí. Arranquemos primero con lo que vendría siendo el extractivo. En el extractivo nosotros le pasábamos un texto, como este, y me iba a devolver frases clave. Le vamos a dar un segundo. Estas frases son eso. Agarró, copió y pegó los conceptos importantes. No le cambió nada. Después vendría el abstractivo, que acá es en donde empieza a cambiar, acá empieza a ser un poco distinto. Lo volvemos a pegar al texto, lo vamos a pedir en una o dos oraciones y me va a devolver otro texto con los conceptos clave, que es lo mismo, pero resumido. ¿Está bien? La gran diferencia es esta. Acá yo lo que le pedí fueron las frases clave, los conceptos clave. Acá lo que le pedí fue un resumen como tal. ¿Está bien? ¿Se entiende ahora un poco mejor el concepto? Sí, ahora lo entiendo. Bien. En términos de código es prácticamente lo mismo que el otro. Lo único que les agregué para que lo tengan era la capacidad de elegir, que sería este mini menú, el tamaño que querían. ¿Está bien? Exactamente, es como resumen y síntesis. ¿Está bien? Acá les agregué este mini menú que es bastante irrelevante simplemente para dejar la instrucción de resumir en este largo, en este largo o en este largo. ¿Está bien? Uno es un resumen, una o dos oraciones para que sea corto, uno es un resumen un poco más extenso sin llegar a ser largo y el último es un resumen detallado. Si hace falta mantener el texto entero, lo mantiene entero, siempre y cuando todo sea importante. ¿Está bien? Y se lo pasamos con el prompt. El prompt es lo mismo que ya habíamos visto, pero en lugar de decirle que extraiga frases, le pedimos que extraiga o que resuma en una cierta cantidad de texto. Es la única diferencia, chicos. Todo lo demás es lo mismo. ¿Se entendió el resumen automático? Sí, Bien. Continuamos entonces con lo siguiente. Permítanme volver a la presentación. Si se entendió el resumen de texto, les dejo acá aclarados cuáles son los parámetros. Por un lado está el largo, qué tan largo lo quiero, y por el otro, que es opcional, pero que es ideal que lo pongan, la relevancia de los temas. Quiero que resumas en dos o tres oraciones,
considerando tal tema, considerando que es importante para mí priorizar el interés del cliente. Listo, te pasé una conversación de 1000 mensajes y me dijiste que tu hijo se quebró hace 2 años. No me interesa. Ya sabés identificar que ese mensaje no es importante. Ahora, si yo cambio la relevancia y digo, no, es importante los temas médicos, no, no le va a importar si me preguntaste por un curso, pero sí le va a importar que tu hijo se quebró la pierna. ¿Se entiende? La relevancia es decirle qué temas quiero y cuáles no. Dicho eso, es un poco de lo que ya vimos. Después, este me lo voy a saltear, me quedó desorganizado. Ahí está. Viene el auto-tagging, el etiquetado automático por IA. ¿Está bien? ¿Para qué me sirve esto? De entrada, ¿qué es? Es la capacidad que tiene la IA para generar etiquetas para marcar un texto, para decir, este texto trata de esto, este texto contiene esto, este texto sirve para esto. ¿Está bien? ¿Cómo funciona? Analiza el contenido, detecta los temas clave, parecido al resumen automático, junto con las emociones y intenciones, y le asigna las etiquetas relevantes. ¿Cuáles son los usos más comunes? Clasificar los tickets, organizar mensajes por tema, aplicar filtros o rutinas automáticas. Lo que a nosotros más nos interesa es la tercera cosa. El poder decir, si este texto trata de esto, toma una decisión. Y si trata de esta otra cosa, toma esta otra decisión. ¿Está bien? Esa toma de decisiones según de qué se trata el texto nos la permite el auto-tagging. ¿Se entiende el concepto? Aquí tienen un ejemplo por si acaso. Me estoy adelantando, disculpen. Ahí está. Perfecto. Esto es algo que van a utilizar un montón. Entre las cosas que yo les exijo que hagan, les dije para el proyecto final, les dije que tenían que tener dos de estas herramientas. Esta es de las herramientas más útiles y a la vez de las herramientas más fáciles de aplicar. Entonces les recomiendo que utilicen esto. ¿Está bien? Dicho eso, vamos a cerrar el resumen, vamos a abrir el etiquetado. Es importante que entiendan que existe tres tipos de etiquetado utilizando inteligencia artificial. Por un lado está el auto-tagging, que es el etiquetado automático totalmente independiente de los humanos, y por el otro existe el etiquetado, que me faltó la Q acá, perdón, el etiquetado asistido con IA. Acá sí tiene relevancia el humano. Simplemente no es el que va a hacer el etiquetado, pero sí es el que decide qué etiquetas van a ver. Ya vamos a ver el concepto más a fondo. Por último, yo les mencioné que eran tres. Como tercero tenemos las variaciones. Por ejemplo, el análisis de sentimiento. El análisis de sentimiento tiene un montón de aplicaciones que ahora vamos a ver como una herramienta independiente, pero en el fondo es simplemente etiquetado. Dicho eso, subo hasta acá. Arranquemos por lo más fácil. Auto-tagging. De nuevo, las tres etiquetan. ¿Cuál es la diferencia entonces que tiene de especial esta primera opción? Que esto etiqueta solo. Yo simplemente voy a hacer el mismo primer paso, voy a obtener las credenciales, voy a volver a pedir un texto y como prompt, la instrucción que le doy es que dándole un texto, extraiga o genere etiquetas. Agarra y diga, listo, ¿de qué trata? Dame esta cantidad de etiquetas sobre lo que se habla en el texto. Punto. ¿Qué etiquetas me puede dar? Lo decide la IA. Por eso es lo más fácil. También es lo menos eficiente, pero es importante que entiendan ese concepto para continuar con el siguiente. Yo simplemente le digo etiquetalo. ¿Con qué? Con lo que quieras. Vos inventate etiquetas. ¿Para qué me sirve esto? Se utiliza mucho para lo que es generación de contenido con inteligencia artificial. Yo quiero subir un video a Instagram, quiero subir un video a YouTube, un video a TikTok y quiero que la IA lo etiquete con los hashtags. Que agarre y diga, listo, acá tengo tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa, para que el que busque algún contenido en específico lo encuentre. Los hashtags, por si acaso, son los símbolos estos, que son el numeral. ¿Está bien?
Este numeral es el hashtag y es lo que utiliza cualquier red social para etiquetar contenido, ¿sí? Por eso lo pedí con ese formato en específico, pero si se fijan, acá le estoy diciendo yo el formato. O sea que ustedes lo pueden cambiar. Pueden venir y decir, dámelo como una lista, dámelo como un diccionario, dámelo como quieran. Dámelo como un texto si quieren. ¿Está bien? Lo importante de esto es que te genere etiquetas para clasificar la información. Yo lo voy a ejecutar. Fuera de esto, de este paso 3 que cambia el prompt, todo lo demás es lo mismo. Yo le voy a pasar el prompt y el texto. De nuevo, esto es mucho, estas herramientas básicas son mucha ingeniería de prompt o usos de prompt. Eso es todo. ¿Está bien? Entonces, realmente las primeras no deberían ser nada del otro mundo. Por ahí les cuesta entender el concepto al principio, pero el código lo deberían estar entendiendo. Confírmenme si no es así, por favor. No tengo problema en explicar. Dicho eso, con ejecutar esto, de nuevo, tengo ejemplos preparados. Disculpen. En lo básico, textos de ejemplo, autotagging. El ejemplo que voy a utilizar ahora es esto. Estoy interesado en inscribirme en el curso de marketing digital para jóvenes. Cuando yo le dé esto, esto lo va a enviar a la IA lo va a leer, lo va a procesar y me va a generar etiquetas. Yo pedí de 2 a 5. Lo que me generó es marketing digital, efectivamente trataba de eso, cursos, dando edad destinada a la que pedí, educación e inscripción. ¿Está bien? Lo que hizo esto fue agarrar y conectar directamente los temas para generar etiquetas. ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Perfecto. De nuevo, hincapié en este paso porque es el único que cambió. Pedimos el texto de la misma forma, hicimos la petición de la misma forma, lo único que cambió fue el prompt del sistema, no el de usuario. El usuario sigue todo, te paso texto y está bien. Como les digo, a nosotros en Profe, particular no nos sirve realmente. Sí, ¿tiene sentido hacer un resumen sí, extractivo y alguien. después aplicar el etiquetado? ¿O no? Sí, sí lo tiene todo el sentido del mundo. El resumen extractivo no te lo etiqueta, simplemente te va a decir, Claro, tengo estos conceptos. Ahora, ¿qué hago con los conceptos? ¿Son un curso? ¿Tengo que inscribir al alumno? ¿Tengo que enviarle un mensaje? ¿Me está pagando algo? Para que el código tome decisiones necesita etiquetas, necesita contexto, contexto que entienda el código, no un humano. Entonces, el resumen extractivo está bueno para que un humano entienda el concepto, pero no le dice nada al código. Lo que sí le dice cosas claro. al código son etiquetas. Entonces, se pueden usar las dos Sí. tranquilamente porque tienen propósitos distintos. Opa, gracias. Bien, dicho eso, vamos con el etiquetado asistido. Fíjense que ya no es automático. Ya no es simplemente te etiqueto y se acabó. No, ahora es asistido. La inteligencia artificial nos va a asistir con el etiquetado, pero lo va a hacer con mis criterios. Yo te voy a decir, tengo esta etiqueta y esta etiqueta. Elegí una, dos, tres o las que hagan falta, pero de esta lista. No, no inventes, no crees, no me interesa saber si este texto se trata de jóvenes o de adultos o de niños o de viejos. No me importa ese dato, me importan estos datos de acá. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros en código, porque es lo que podemos utilizar en una sentencia if-else. Yo puedo preguntar si viene la etiqueta de robótica y tomar una decisión. Si viene la etiqueta de inscripción, inscribir al alumno. Si viene la etiqueta de queja, registra la queja. ¿Está bien? Y ya estoy tomando decisiones, porque no es lo mismo inscribir a un alumno que registrar una queja. No es lo mismo vender un producto que contestar una duda de un curso. No son lo mismo. Son cosas distintas y por ahí quiero tener agentes de inteligencia artificial que respondan distinto a cosas distintas. Agente que calme a alguien si se queja y otro que sea bueno cerrando ventas y cierre la venta de mi producto. ¿Cómo sé cuál usar? Con las etiquetas.
Y para poder utilizar esas etiquetas, necesito saber qué etiquetas me puede dejar. Con lo otro yo no tengo ni idea si me podés dejar robótica, robótica con Arduino, robótica educativa, robótica general, clases de robótica, no sé cuál es la etiqueta que me podés generar. Acá sí, porque yo te la di. ¿Qué cambia entre el resumen, perdón, entre el etiquetado automático y el etiquetado asistido? Este paso. Se agrega un paso entre el prompt y el obtener el texto. Antes del prompt yo defino las etiquetas. Se puede hacer dentro del prompt, yo prefería hacerlo en una variable aparte, porque estas etiquetas las podrían tomar de una base de datos, de un archivo, pedírselas al usuario, las pueden cargar desde donde sea, las pueden cargar de afuera. Lo único importante acá es agregarlo acá. En este prompt yo fui un poco más detallado que en el anterior. Primero que nada, creé una lista de etiquetas que son texto que se mantiene en una palabra. Lo ideal es no ponerle caracteres como espacios porque la pueden marear a la IA. Robótica, Python, IA aplicada, marketing digital, cursos, reclamo, venta, consulta, inscripción. ¿Está bien? Estas son las etiquetas que puedo tener. Y lo que le dije a la gente como prompt del sistema fue, sos un agente experto en clasificación de texto. Te daremos un texto y una lista de etiquetas disponibles. Tendrás que asignar entre 2 y 5 etiquetas relevantes. Esta parte de acá es casi igual. La única diferencia es que le cambié la palabra asignar por generar, o en realidad antes estaba generar y ahora puse asignar. Que la salida sea una lista. Esta es la primera gran diferencia. Yo antes le pedí que tenga hashtag etiqueta, hashtag etiqueta. Yo acá lo quiero tener bien separado, así que pedí una lista. Y le pasé las etiquetas disponibles. Le dije, tenés esto, esto y esto. Elegí. Con esto, yo ya me estoy garantizando que no me dé etiquetas como joven. Punto, se acabó. Como marketing digital en un formato en el que yo no lo entienda. Lo estoy obligando a utilizar sí o sí las etiquetas que yo quiero. Entonces, ante el mismo mensaje, respondió distinto. Ahora es una lista. Yo puedo tomar esta lista de que es un texto y convertir la lista de Python y usarla como lista. ¿Está bien? Aparte de eso, me generó curso, marketing digital e inscripción. Ya no tengo la etiqueta de jóvenes, ya no tengo las etiquetas que se inventó. ¿Por qué? Porque no me servían. ¿Se entiende, chicos? ¿Hay alguna duda hasta acá? Sí, 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 bien. De nuevo, recalco los pasos importantes de acá. La variación principal es esto. Creo una lista y el prompt cambió un poco. Ahora, este etiquetado automático es bueno, perdón, este etiquetado asistido es bueno, pero realmente no es el mejor que hay. Lo mejor que pueden hacer es pasarle como diccionario. ¿Por qué? Porque acá yo les dije, listo, tengo robótica, Python e IA aplicada. Se acabó. Ahora, ¿qué sabe la IA qué significa robótica? Si viene alguien y me dice, che, me armé un robot, lo va a meter en robótica. Pero yo estoy hablando de un curso, no de robots. Si viene uno y me dice, me armé un modelo de inteligencia artificial que genera imágenes y no tiene nada que ver con las aplicaciones de la IA en nuestro curso, ¿está bien? Entonces, lo que realmente es ideal hacer es crear un diccionario que tenga, por un lado, las etiquetas, el nombre de las etiquetas, que serían estos de acá, robótica, Python y aplicada son las mismas que arriba, y por el otro, la descripción. Robótica, se está preguntando por el curso de robótica. Si yo vengo ahora y te digo, me creo un robot, no tiene nada que ver con robótica. No con la robótica que nos interesa a nosotros. Puedo tener otra etiqueta o puede no tener nada que ver con lo mío y no ponerle nada. ¿Se entiende, chicos? Esto es básicamente darle a la IA una explicación de qué significa cada etiqueta. La variable es la misma. La única diferencia es que le pasé a modo de diccionario. Le paso el mismo texto, debería darme las mismas etiquetas, quitándole ahora la de cursos. Fíjense, ¿qué curso se está preguntando por algún curso? Veamos qué había preguntado acá. Inscribirme al curso. Bueno, no está preguntando por un curso, se está queriendo inscribir. Entonces entra en la etiqueta de inscripción, pero ya no en la del curso. No es una consulta de un curso, ya se está inscribiendo. ¿Está bien? Entonces, ante el mismo texto, con las mismas etiquetas, el resultado es distinto porque ahora entiende mejor qué significa cada etiqueta. ¿Está bien?
¿Se entiende, chicos, esta segunda opción? Pueden usar cualquiera de las dos funcionan. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. En el caso de que tenga mucha etiqueta con la detalle de lo que significa cada una, para evitar el tema de las alucinaciones en el caso de token, ¿la mandamos de a grupos o cómo haríamos en ese caso? Ahí en realidad lo ideal con las etiquetas es mandarle todas las etiquetas de una y esperar que lo etiquete bien. Si tenés demasiadas etiquetas o descripciones muy grandes o textos muy grandes, cualquiera de los tres casos, lo ideal es combinar etiquetas con RAG. Ahí sí utilizaríamos auto tagging, que es lo de arriba. Yo le diría extrae etiquetas automáticamente. Yo no te voy a dar la lista de etiquetas. Y después haría que por algo llamado búsqueda semántica que vamos a ver dentro de un rato, busque sin inteligencia artificial como tal, sino con una serie de cálculos matemáticos, qué etiquetas son las más relevantes. ¿Está bien? Pero yo lo haría mezclando dos técnicas, no solo etiquetado, sino también RAG, búsqueda semántica. ¿Sí? La búsqueda semántica aún no la vimos, así que sé que no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo y está bien. Sí. Lo que es importante de este concepto es que entiendas que por ahí a veces te conviene mezclar más de una herramienta de estas para hacer una sola tarea. ¿Está bien? ¿Se entiende el Sí, concepto? sí, sería. Sí, Bien, perfecto. Voy a comentar este código. Lo que sigue a continuación es el análisis de sentimientos. Primero voy a explicar a grandes rasgos qué es y después les voy a mostrar el texto no, perdón, el código, pero desde ya les digo que es lo mismo que acabamos de hacer. Es lo mismo, solamente que con un propósito particular. Y es una técnica de IA muy utilizada. Análisis de sentimiento. La capacidad de la IA para determinar si un texto expresa una emoción positiva, negativa o neutral. Esto es algo que tiene un millón de aplicaciones, chicos. Al principio del curso lo hablamos. Uno de ustedes, no sé si está aquí presente en el aula en este momento, es médico y quería hacer un chatbot médico. ¿Se encuentra aquí presente o no? Bien, no entró hoy. Ahora, esa persona mencionó un tema que es muy importante para la mayoría de los agentes de inteligencia artificial. Más allá de que el bot no podía recetar, tenía que evitar tener un impacto negativo en los posibles pacientes. ¿Está bien? Sea claro que lo más importante era no recetar, una técnica para evitar eso, pero para evitar que trate de manera inadecuada a un paciente o que se ajuste de la mejor manera a un paciente, la IA necesita saber cuál es el tono de la conversación. Porque no es lo mismo ver que una persona está preocupada por su situación que ver que no le interesa. ¿Por qué? Porque si estás preocupado, te tengo que calmar, te tengo que decir tranquilo, todo en la vida tiene solución, vamos a encontrar una juntos. Vas a contactar con un médico y vamos a encontrar una solución a tu situación actual. Ahora, si yo veo que no le interesa el tema y lo tengo que retar, lo tengo que ponerme serio y decirle, no, mira, tu vida está en peligro, tómatelo en serio, ¿está bien? Entonces el tono de la conversación tiene que modificar el comportamiento de la gente. ¿Cómo puedo yo determinar el tono de la conversación? Haciendo un análisis de sentimientos. Ahora, de nuevo, esa fue una aplicación muy puntual, un ejemplo real del curso, pero puntual. Vamos a los usos comunes. Por un lado, medir la satisfacción del cliente, ver si el cliente, después de que lo atendiera la IA, terminó feliz, terminó neutral o terminó enojado. ¿Está bien? Detectar mensajes de queja o enojo, que es una manera alternativa a lo que ya vimos de detectar quejas y analizar opiniones en redes sociales. Esto se está usando y se usa mucho. Hay muchos agentes de inteligencia artificial, sobre todo en política, que agarran los comentarios de publicaciones, por ejemplo, de un político en específico, y se fijan si los comentarios son positivos, negativos o neutrales. Si son positivos, significa que el político está teniendo un buen impacto sobre el público objetivo. Si son negativos, significa que no es querido. Búscate otro público objetivo o cambia tu forma de presentar tus ideas. ¿Está bien?
Se usa mucho y se usa en la política, se usa en los productos, se usa en la publicidad, se usa en un montón de cosas. Porque es una forma automática y fácil de medir la satisfacción o la reacción del público ante tu publicación. ¿Está bien? ¿Se entiende para qué sirve el análisis de sentimiento? Bien. Ahora, muy lindo el concepto, ¿verdad? Análisis de sentimiento, vamos a hacer encuestas sin necesidad de preguntarle nada a nadie, nadie se va a dar cuenta que me están dando una devolución, información importante. Está buenísimo el concepto. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Es lo mismo que el auto-tagging. Es lo mismo en realidad que el etiquetado asistido. ¿Por qué? Porque yo le voy a pasar en el prompt lo mismo que antes, solo que en lugar de decirle, sos un asistente experto en clasificación de textos, le voy a decir, sos un experto en análisis de sentimiento. Analice el siguiente texto y responde únicamente con un JSON que indique el sentimiento general, positivo, negativo o neutral, y una breve justificación de por qué. La justificación es totalmente opcional. Yo podría no poner esto y va a funcionar igual. ¿Está bien? Y lo podría pedir como lista, no como JSON. El formato lo determinan ustedes. Lo importante, lo que quiero que vean, es que lo que nosotros le estamos pasando acá entre paréntesis son etiquetas. La etiqueta positivo, la etiqueta neutral o la etiqueta negativo. Son etiquetas, solamente que con un uso particular. No es nada más ni nada menos que una aplicación del etiquetado asistido. Yo lo voy a ejecutar. Tengo ejemplos también para este caso en particular. La atención fue excelente y el producto superó mis expectativas. Esto me debería devolver que para el cliente la atención fue satisfactoria. Tuvo un sentimiento positivo. Ahora, busquemos algún ejemplo con un sentimiento negativo. No estoy conforme con el producto. Esperaba algo mucho mejor. Yo lo estoy haciendo ahora con mensajes independientes. Lo ideal realmente, una aplicación muy buena de esto que se está haciendo también, es hacer de que pregunte por varios comentarios. Ustedes conocen Temu, estoy seguro que todo el mundo acá conoce Temu, es re viral Temu. Bueno, hay personas que lo que están haciendo con Temu es decir, lee con un agente de inteligencia artificial los comentarios de una publicación y fíjate si la gente se está quejando o está alabando el producto, para que vea si me conviene comprarlo o no. Y me ahorran horas y horas y horas de ver si es un fraude en cada comentario de cada publicación, porque lo hace solo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Está bueno. ¿Sí o no? Sí, Bien. No estoy obligado a hacerlo solo con positivo, negativo o neutral. Puedo pedirle a modo de etiqueta emociones en particular. Le podría decir, etiquétalo como feliz, enojado, frustrado, alegre, triste, depresivo, ansioso, y ya amplié la gama del análisis de sentimiento. Ya puedo tomar decisiones más particulares y decir, este tipo tiene ansiedad, lo tengo que tratar de calmar. ¿Está bien? Este tipo está re feliz, tengo que aprovechar y venderle. ¿Se entiende, chicos? Bien, continuemos entonces. ¿Les va gustando hasta ahora el tema que estamos viendo o no les gusta? 9 de 10, profe. Está bueno. Bien, perfecto. Arranquemos con lo que son las herramientas del análisis. Por un lado, tenemos la extracción de información. Acá en realidad quedó un poco mal el acrónimo. Nosotros tenemos varias técnicas de extracción de información. Una es NER y la otra es IE. Ahora las vamos a ver. ¿Está bien? Básicamente es una técnica que me permite analizar el lenguaje natural, el lenguaje humano, y le permite a la IA identificar entidades clave y devolvérmelas junto con sus valores. Por ejemplo, nombre, apellido, DNI, edad y datos importantes. ¿Está bien? ¿Para qué me sirve? Para que mi IA sea mucho más que solo una respuesta. ¿Por qué? Porque si yo quiero que la IA el día de mañana inscriba un alumno, necesito que le extraiga los datos y que me los dé. No solamente que lo entienda,
porque no me voy a limitar solamente a una respuesta. Necesito que me diga el nombre, el apellido y el DNI del alumno para registrarlo en el curso. Y necesito que me lo dé como una lista, algo que mi código entienda, no que mi IA entienda, que mi código entienda. ¿Está bien? Para eso necesitamos reconocer estas entidades clave y devolverlas a modo de lista o de diccionario. Por un lado, escanea primero el texto, resalta cuáles son los fragmentos importantes o las entidades importantes, las clasifica y después las almacena, te las devuelve como una lista. Por ejemplo, mi nombre es Lucas y quiero inscribirme el 10 de agosto en el curso de Blender. Acá ya tengo múltiples contenidos, ya tengo por un lado la entidad que es el nombre, ¿está bien? Tengo una fecha y tengo un curso, ¿sí? Ahora, ¿el concepto en general se entendió? Sí, además se podría pedir que lo mapee directamente a una clase. Si yo tengo una clase con las propiedades que necesito para una inscripción, ya sea de alumno, curso, todo, me ahorro un paso, ¿no? Exactamente. Exactamente, se puede hacer que te lo mapee específico para una clase en programación orientada a objetos o para una base de datos. Es decir, en mi tabla de usuario o en mi tabla de alumno tengo nombre, apellido, DNI, edad y curso. Bueno, sacame vos la información y dámela. ¿No está bien? Entonces ya hice que la IA haga todo, sin necesidad de que el humano diga, listo, me avisó mi agente que este hombre se quiere inscribir, lo inscribo a mano. No, ya lo hace la IA, hace todo, ya no solo responde. Entonces, esa es exactamente la mejor aplicación de esto. Ahora, esto lo vamos a dividir en dos técnicas distintas. Una es NER y la otra es IE. NER es Named Entity Recognition. Básicamente, reconocimiento de entidades nombradas. ¿Qué significa? Yo le voy a pasar solo el texto a la IA va a leer el texto y me va a devolver las entidades que le parecen importantes. Punto. Esto es muy parecido al autotagging. Lo hace solo. Bien, ahí están preguntando por el chat si también se puede hacer con imágenes. Sí se puede hacer, hay varias formas de hacerlo. Normalmente se hace de manera distinta. Hay modelos de inteligencia artificial entrenados para buscar datos específicos en una imagen. Es un poco más complejo, eso se llama visión artificial. Se tiene que entrenar al modelo para buscar datos específicos. No es tan fácil buscar algo en una imagen como dentro de un texto. También se puede hacer de que la IA, que esto ya es más fácil, obtenga una imagen, te la convierta a texto, es decir, te la describa en detalle y extraer la información del texto. Eso es más fácil, pero puede perder información en el camino. Si vos lo que querés es identificar datos específicos de una imagen, necesitas un modelo entrenado específicamente para buscar esos datos. Se llama visión artificial por si lo quieren investigar. Si quieren, les puedo adjuntar como material adicional en la plataforma un poco de información de eso. Bien. Ahora, el NER, que es lo que estábamos viendo, es muy parecido al autotagging. ¿Por qué? Porque en el autotagging yo le decía, vos elegí las etiquetas. Acá es lo mismo. Yo agarro y le digo, vos elegí qué datos vienen en el texto y dámelos. No me interesa si son relevantes, no me interesa si te los pedí o no, vos dame todo. Todo lo que encuentres. Si no lo encontrás, no me lo des. No me das nada. No me avisas. ¿Está bien? ¿Cómo funciona esto? Muy simple. Los pasos son prácticamente lo mismo que con lo demás. De nuevo, es muy repetitivo esto porque ya son técnicas de uso de la IA más que otra cosa, pero el paso uno y 2 son lo mismo. En el paso 3 lo que hago es decirle básicamente el rol, sos un experto en el procesamiento del lenguaje natural. Te daremos un texto para que analices y extraigas todas las entidades nombradas que encuentres. Esto lo que va a ser buscar qué palabras clave hay, darles un tipo y darles un valor. Y le pido que me lo dé en formato de diccionario. Entidad, dos puntos, tipo. Yo tengo por un lado entidad, Nicolás, tipo nombre. Entidad documento, perdón, entidad 44, 104, 524, tipo DNI. ¿Está bien? Y ya lo estoy clasificando, no solo obteniendo el valor, sino también dándole un tipo, dándole una categoría. Esto es todo lo que cambia con respecto a los pasos anteriores. De nuevo, esto es prompt, 100% prompting. Cuando yo lo ejecute, me lo va a dar en el formato en el que lo pedí. También tengo casos de ejemplo para esto. Denme un segundito. Los busco, los cerré sin querer.
Es esto lo que tengo que cerrar, no lo otro. Lo vamos a poner acá. Bien. ner. Voy a obtener este texto y lo vamos a poner aquí. Yo tengo 28 años y me interesa inscribirme en el curso. Podés contactarme en este mail. Yo le voy a dar a Enter. Voy a esperar un par de segundos. Y encuentro una respuesta. Entidad, Lucía Fernández. Tipo, persona. 28 años, tipo edad. Curso de programación, actividad y tipo correo electrónico. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Bien. El JSON no hace falta que sea así. Yo lo enviaré a decir listo a poner dos puntos, entidad. Yo no lo apliqué acá, lo simple. Para este tipo de actividades es especialmente eficiente el Few Shot Prompting. ¿Está bien? ¿Por qué? Esa técnica de ingeniería de prompt donde yo pasaba ejemplos, porque le explica cómo hacerlo. ¿Está bien? Entonces acá sí es muy útil. Fíjense, uy, tipo persona, tipo curso, no me quedó, pero bueno. Se entiende el concepto. Mediante el prompt, cambiar el formato a clave valor, clave valor, quieran, le pueden dar descripciones, lo pueden ampliar o resumir, eso depende de ustedes. ¿Se entendió hasta acá? Bien, tomo eso como un sí. Ahora, ¿qué problema tiene esto? Yo en mi base de datos guardo nombre, no persona. Yo en mi base de datos guardo curso, no actividad. ¿Está bien? No me sirve a mí del todo, no siempre, depende del caso, pero en general no me sirve que la inteligencia artificial decida las entidades que va a buscar. Yo le quiero aclarar qué entidades busco. Y acá entra prácticamente igual que el etiquetado. De hecho, esto es una forma de etiquetado. Estoy etiquetando información del texto, no el texto en general, pero sigue siendo etiquetado. ¿Está bien? Básicamente, defino la lista de los datos buscados. Yo busco nombre, apellido, DNI, mail, edad e intereses. Y en el prompt, más allá de darle prácticamente lo mismo, le pido de entrada otro esquema que me es más cómodo en forma de diccionario de esta manera. Permítanme, en realidad le puse paréntesis de más. Y esta coma va adentro. Y le digo, básicamente, si y solo si el texto no contiene el dato, devuélvelo con el valor none. ¿Qué significa esto? Si no tiene el dato específico que yo busco, la edad, no va a dejar de dármela. El otro no me dio, por ejemplo, de los datos que yo estoy pidiendo, el DNI. ¿Por qué? Porque en el texto que yo le mandé no tenía DNI. Bueno, yo quiero que igual me lo dé, que me diga que no lo tiene, que me lo dé vacío. ¿Está bien? Para eso es que utilizo esta parte de acá. Los datos que debes buscar son, y le paso esta lista de datos. Lo ejecutamos y le vamos a pasar exactamente el mismo texto. Le vamos a pasar, mi nombre es Lucía Fernández, tengo 28 años y me interesa inscribirme en el curso de programación. Puedes contactarme acá. Se lo mando, esperamos un par de segundos de nuevo. Me va a decir nombre Lucía, apellido Fernández, DNI, nada, no me dio. Mail, este de acá, edad e interés, curso de programación. Ya me lo extrajo con los nombres exactos que yo les pedí y lo que no encontró me dijo no encontré. ¿Se entiende, chicos? sí, sí, profe. Bien. Por otro lado, como les dije, esto es una variante del etiquetado. Como variante que es, sigue siendo igual de práctico que con el etiquetado asistido el poner los datos a modo de diccionario donde tenga la entidad que busco y una descripción. ¿Está bien? Entonces, si yo ejecuto esto, perdón,
¿Por qué? Fíjense, en este caso en particular, en este ejemplo en particular, no va a afectar mucho. Donde sí va a afectar es cuando yo meta terceros. Por ejemplo, yo le dije que busque edad. Ah, vino Lucía Fernández y me dijo, no, mi hijo tiene 15 años. A mí no me interesa la edad de tu hijo, me interesa tu edad. ¿Está bien? ¿Qué hago entonces? ¿Me quedo con la edad del hijo? ¿No la pongo? Depende. Si yo lo armé como una lista así, se va a quedar con la edad del hijo, porque mencionaron una edad y vos me dijiste que busque edad. Ahora, si yo lo paso de esta forma, estoy especificando que es la edad de la persona con la que se está hablando. Es la edad de tu hijo, no tu edad. No me interesa esa edad. Y le ignora. ¿Está bien? Entonces, esta descripción, aunque sea breve, cambia por completo el comportamiento. Lo hace más eficiente y robusto. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Hay alguna duda? Tengo dos mensajes en el chat. Perfecto. ¿Lo ven útil para sus proyectos finales o aún no encontraron algo que digan eso quiero usar para mi proyecto? Yo sí veo que me van a servir, tengo pensado. ¿Cuál es la que más te interesa a vos de las que vimos hasta ahora? La que mapea la información que se está ingresando para estructurarla y poder trabajarla después, de acuerdo a Perfecto. los datos que tengo. Ese es el IE, extracción de información. ¿Está bien? Continuemos. Me estoy salteando una que no la tengo en diapositiva. Disculpen por eso. Vine acá al vicio. Volvemos acá. Perfecto. Nos vamos a ir a la última, pero no menos importante. De hecho, en mi opinión personal, y recalco personal, esta es la más importante de todas las herramientas que les estoy por mostrar, y aunque quizás no sea la más eficiente o la más llamativa, para mí es la que no debería faltar en ningún sistema de inteligencia artificial. Ninguno, menos en los que generen respuesta a una persona humana. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahora es evaluación. La evaluación es una técnica de inteligencia artificial que lo que me permite es analizar un texto y clasificarlo según una escala que yo le defina, normalmente del 1 al 100 o del 0 al 1, según un criterio específico. ¿Por qué digo yo que debería estar en todos lados? Porque esto es lo que le permite a la gente asegurarse de que la respuesta sea apropiada, de calidad y correcta. Apropiada en términos de tono. Si vos te fuiste de tono, te bajo la nota. Si te bajo mucho la nota, no envías la respuesta, la volvés a hacer. Con información correcta que esté verificada. Si yo te digo, listo, tengo estos datos, y vos me inventaste info, te tengo que corregir y decir, eso tiene un cero. Ya está, descalificado. Y por el otro lado, perdón, que les dije, apropiada, correcta y, bueno, que sea digna del contexto. ¿Está bien? Que la información no sea falsa, que no insulte, que no se vaya de tema, eh, que no haga cosas que no debería hacer. Por ejemplo, lo que dijimos hace rato, recetar medicamentos. ¿Está bien? El chatbot de uso médico que nos había mencionado uno de sus compañeros no debería de venir y decirle a un paciente, tomate 5 pastillas de tafirol. ¿Por qué? Porque primero que nada no es un médico de verdad. Le debería decir consulta con un médico. Segundo, no es certera la información. 5 pastillas de tafirol te pueden matar. Está bien, no sé si están así, pero te puede medicar algo que sea peligroso para tu vida. Y por otro lado, no es, al no ser un médico, al no ser un ser humano de verdad, si comete algún error, es culpa del programador, es culpa del desarrollador. ¿Está bien? Si insulta, si tira algún comentario racista, algo homofóbico, misógeno, fuera de lugar, si te receta algo, si te da instrucciones malas, si te incentiva a dañarte a vos mismo o a otros, todas estas cuestiones que son cuestiones legales que una persona la llevarían presa no recaen en la IA. La IA no tiene conciencia de verdad, solamente repite cosas a lo tonto. ¿Está bien? Recaen sobre los hombros del desarrollador. Entonces, esta etapa de evaluación no solo protege al dueño del sistema,
y al cliente o al usuario. También protege al programador, también nos protege a nosotros, chicos. Entonces, en mi opinión, esto es lo más importante. Y es lo que me gustaría que aplicaran todos si es que les da el tiempo. ¿Está bien? La evaluación. No me necesito limitar a evaluar una respuesta. Puedo evaluar cualquier cosa, puedo utilizarlo para evaluar trabajos prácticos, lo puedo utilizar para evaluar respuestas, para evaluar textos, para evaluar situaciones, contextos, lo puedo usar para evaluar un montón de cosas. Siempre y cuando tengan ustedes en cuenta que lo estoy haciendo una inteligencia artificial y que la calidad de la evaluación depende del modelo de IA. Este debería ser en el que menos escatimen, porque si falla en la evaluación, acaban de pasar por la última barrera de protección que tenían. Entonces, acá deberían tener el mejor modelo de IA que puedan. Yo recomiendo los mejores de OpenAI. Dicho eso, paso uno y 2 son lo mismo. Cargo las variables de entorno y pido un texto. Ahora, en el paso 3 defino un criterio. Yo acá lo estoy pidiendo al usuario, pero yo lo podría escribir. Lo ideal es que este criterio sea detallado. Que yo diga, vas a considerar los aspectos de que sea apropiado, de que sea seguro, de que no inventes, de que no recetes, y le vas a decir, vas a bajar tantos puntos si haces esta cosa aporta puntos positivos, estos puntos negativos. Mientras más detallado sean en el criterio, mejor, pero lo pueden leer de una base de datos, lo pueden tener prescrito, pueden hacer que lo redacte una IA, lo pueden armar como quieran. Por eso lo estoy haciendo en una variable aparte. Y después simplemente le paso el prompt. Sos un evaluador experto, vas a clasificar los textos con precisión y objetividad. Analiza el siguiente texto y evalúa su nivel de, y el criterio o evalúa su nivel considerando con un puntaje del 1 al 100. De nuevo, normalmente los puntajes son porcentajes. Del 0 al 1, donde 0 es 0, 1 es 100% y 0,5 es 50%, o del 1 al 100, donde creo que queda obvio qué número representa qué porcentaje. Devuelve la respuesta en formato JSON con dos campos. Esto es lo mismo de siempre. Yo te estoy dando un formato de salida. Yo podría decir, devuélveme solo un número con el puntaje. No quiero que me des una devolución. O puedo decir, yo quiero guardar en mi base de datos por qué le pusiste esta nota. Porque si falló algo, quiero ver qué pensaste que pasaba para corregirlo o cambiar de modelo. ¿Está bien? Entonces, lo ideal también es que guarden mucha información, toda la información que pueden en su base de datos o en archivos, que es más o menos lo que ya vimos. Y hasta acá es donde cambia. Realmente de nuevo, paso 3 y paso 4. Paso 5 es lo mismo, paso el prompt con el texto, elijo el modelo. Yo vengo usando siempre el GPT-4 o mini. Y la temperatura. Acá la temperatura es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ser poca temperatura para que sea claro y conciso. De nuevo, la temperatura determinaba el grado de aleatoriedad de la respuesta del modelo. Yo no quiero que sea creativo en su evaluación de, no, pero le doy puntos por esto, o fíjate que estuvo bueno esto, no. Yo quiero que sigas al pie de la letra los criterios. Entonces tiene que ser baja la temperatura. ¿Está bien? Y fuera de eso es igual que todas las otras técnicas que vimos, no es nada del otro mundo. De nuevo es solo prompt. Lo ejecuto, un texto para evaluar. Veamos si de estos tengo evaluación. Estoy muy interesado en conocer más sobre sus planes y promociones. Yo en este caso en particular el ejemplo no es una evaluación de respuesta, sino que es más bien una evaluación de intención de compra. Porque yo estoy seguro de que la evaluación de respuesta quedó clara el por qué, pero quiero que vean que no es la única aplicación. Yo puedo agarrar y decir, listo, yo te quiero vender un producto. Pero cuando yo vea que querés comprar el producto, que ya está cerca de venderse, quiero que vaya un humano. Mi vendedor estrella, mi hijo o quien quiera mandárselo para que termine la venta. Bien, ¿cómo hago? Determino un puntaje. Y si pasa de 80, se lo mando a un humano. Perfecto, que evalúe. De nuevo, no es lo único. Puedo decir como criterio de evaluación la evaluación de un trabajo práctico. Y yo podría hacer que directamente los clasifique del 0 al 100 a sus trabajos prácticos directamente desde acá y que les dé una justificación, que es la devolución que les doy yo siempre, es lo que hago siempre con sus trabajos prácticos. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entiende la aplicación de esto? Sí, profe. ¿Y qué sería, o sea, se lo aplicaría al final pasando toda la conversación o por cada respuesta? ¿Cómo?
Realmente lo O ideal es sea, que dentro del prompt, a modo de contexto, incluyas la conversación, pero lo que evalúe, al menos la evaluación de la que hablaba yo, es la respuesta que acaba de generar. O sea, me llegó un mensaje de un cliente, la IA generó una respuesta y otra IA distinta la evaluó para ver que no se vaya de tema, para ver que no mienta, que no insulte, que no haga nada que no debería. Entonces, esta segunda IA, esta IA evaluadora, debería evaluar el mensaje de la otra IA considerando toda la conversación para ver que realmente tenga relevancia. Eso es un punto importante para la evaluación. ¿Está bien? Pero como tal, lo que evalúa no es la conversación, lo que evalúa es la respuesta generada. ¿Se entendió? sí, entiendo. Perfecto. Bien, hasta acá, que estamos terminando con lo que vendría siendo inteligencia artificial o herramientas de inteligencia artificial básicas. ¿Hay alguna duda? ¿Duda, consulta, pregunta? Bien. Lo que les voy a explicar a continuación empieza a complicar un poco la cosa. ¿Está bien? Realmente para el trabajo práctico que ya tienen disponible en la plataforma ya vieron suficiente. Estas que son técnicas más avanzadas, la idea era dejarlas para un segundo posible trabajo práctico si es que nos da el tiempo de evaluarlas. Si no, se verán en el proyecto final para los que las usen. Nosotros a continuación vamos a ver dos técnicas. Por un lado, RAG, que ya lo vamos a ver a continuación. Vamos a arrancar con embedding que está relacionado. Y por el otro lado, function calling. RAG me va a permitir a la inteligencia artificial buscar información relevante de fuera de la IA. La IA no sabe todo, ya vimos que le teníamos que pasar una lista de productos, una lista de cursos. Ah, pero el ITA vende 1.500 millones de cursos. No les puedo pasar todos los cursos. Entonces lo que hago yo es hacer que los busque fuera del prompt, que busque el curso más relevante, el curso más probable del que se hable, y que le pase solo un curso al prompt. Uno solo, o dos, o tres, pero ya no le estoy pasando 150. Le estoy pasando uno, dos o tres. Se acabó. Esto es de lo que yo te hablaba hace rato con lo del etiquetado. Si tenés demasiadas etiquetas con demasiadas descripciones, yo haría etiquetado automático y haría que busque la etiqueta que coincida mejor con las que me dio. Él va a etiquetar y va a decir, listo, esto trata de cursos, de jóvenes y de Python. Y yo voy a hacer que esas tres etiquetas las busque por fuera y que vea realmente cuáles de las etiquetas que tengo en mi base de datos son las más parecidas. ¿Está bien? Es eso, buscar afuera lo más relevante. Y por el otro lado está function calling. Function calling es un concepto que suena muy complejo, pero que realmente no es tan complejo, que es hacer que mi inteligencia artificial utilice mi código de Python. Es hacer, o de cualquier código en general, hacer que la IA pueda usar herramientas externas. No buscar información afuera, eso es RAG, sino usar herramientas de fuera. Pueda buscar el clima, pueda buscar cosas en Google, pueda usar una calculadora, pueda enviar mensajes de manera automática. Todas esas cosas vendrían siendo por parte de Function Calling, ¿sí? Vamos a arrancar nosotros con Embedding. Embedding es un concepto complejo, muy complejo. Realmente el embedding no, el RAG. Ya vamos a ver cuál es la diferencia porque están muy fuertemente relacionados. Es muy complejo porque incluye muchísima matemática. No me voy a meter en toda la matemática, la tienen disponible en la plataforma, la tengo acá en la presentación, la voy a pasar un poco por arriba. Voy a explicar el concepto en general y les voy a mostrar cómo utilizarlo. No me voy a meter mucho en fórmulas matemáticas por una cuestión de que esto es un curso de programación, no de análisis matemático. Pero si alguna la quiere la información, me la puede preguntar después, me la puede pedir a mí o la puede leer directamente en la plataforma que tienen un archivo llamado específicamente RAG, que de hecho se los quiero mostrar, en el que tienen la descripción de todas estas fórmulas por si les interesara. ¿Está bien? Fíjense, les estoy compartiendo. Uy. Acá es este archivo de acá en funciones avanzadas con la IA, está RAG. Este archivo de acá, este PDF, es el que contiene toda la matemática que lo describe junto con las fórmulas. ¿Está bien? Lo pueden utilizar el que quiera. Para mí no es realmente necesario que sepan estas fórmulas, porque ustedes no las van a hacer, no las van a utilizar.
Ustedes simplemente van a utilizar librerías de Python que hacen eso de manera automática. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, chicos? La matemática es importante, pero no la necesitamos para esto. ¿Se entendió? Sí, sí, entiendo. Bien. Hablemos de qué es un embedding. Déjenme que vea esto. Este embedding es por sí solo una herramienta de inteligencia artificial, pero que lo que hace no es muy relevante, no por sí solo. ¿Para qué sirve entonces? Para poder hacer RAG. Embedding es una técnica que convierte frases o textos en vectores numéricos. Estos vectores numéricos representan el significado del texto, eh, que es lo que nosotros vamos a utilizar para que nuestro sistema entienda, compare o busque información de fuera. Básicamente yo te voy a dar un texto, un hola, ¿cómo estás? Y vos lo vas a convertir en números. ¿Por qué? Porque los números son lo que entiende la computadora, no entiende palabras. La IA quizás, pero la computadora en general no lo entiende. ¿Está bien? Entonces vos vas a tomar un texto y lo vas a convertir en números. Y esos números representan el significado del texto, no el texto como tal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque después lo que nosotros vamos a hacer va a ser buscar los otros vectores numéricos que tengan significados parecidos. Porque el hola suena tiene un significado similar a un ¿cómo estás? Porque los dos son saludos. Los dos tienen un significado similar. Entonces sus vectores numéricos son parecidos. Como son parecidos, si me dijeron hola, puedo buscar el ¿cómo estás? ¿Está bien? ¿Para qué se usa esto? Por un lado, para búsqueda semántica, que es búsqueda por significado. Yo no voy a buscar palabras clave. Yo no voy a decir, listo, me dijo curso, busquemos las cosas que contienen curso. No. Yo voy a decir, listo, me está hablando sobre la inscripción de un curso, voy a ver qué cursos tengo. No tienen la palabra curso, no me importa. Decían justamente carrera, no curso. No me importa. Son palabras con significados parecidos, así que lo voy a encontrar por significado, no por palabra. ¿Está bien? Comparación me permite agarrar y decir, listo, me pregunto esto y me respondió esto. ¿Tiene sentido la respuesta? ¿Tienen un significado parecido? ¿Van para el mismo lado o nada que ver? Y funciones de RAG, que son un poco lo que hablábamos de búsqueda semántica. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda del concepto? Acá abajito tienen un ejemplo, porque sé que los va a marear el concepto en general. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué tal tienen vectores parecidos? Porque tienen significados parecidos. ¿Se entendió, chicos, el concepto en general? Bien. Les voy a mostrar cómo obtener estos vectores numéricos utilizando inteligencia artificial. Para esto no podemos utilizar cualquier modelo de IA. Hay modelos de IA específicos para RAG. ¿Está bien? No para RAG, perdón, para embedding. Hay modelos para embedding en todos los proveedores que vimos. Gemini tiene un modelo, OpenAI tiene varios modelos y Oyama también tiene varios modelos. Entonces es cuestión de buscar el modelo que tenga la palabra embedding en el nombre y ya lo tienen. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Paso uno y 2, lo mismo que vimos todo el tiempo. Yo voy a traer las mismas librerías, la misma API key y voy a pedir un texto. Y a este texto lo voy a convertir en vector numérico. Ahora, lo siguiente a la IA. Y acá cambia, al menos para OpenAI. Porque ya no es la misma que antes, se las muestro, pero antes era chat companion. Fíjense, el que usamos vida siempre fue, acá está, B1 companions. Esto era para generar conversaciones. Ahora, para obtener vectores numéricos, B1 embeddings. ¿Está bien? Esta es la primera gran diferencia. No cambia mucho, cambia esta palabra por estas dos. Eso es todo. ¿Sí? Ahora, el header es lo mismo, no cambia nada, sigue siendo el mismo tipo de contenido y la autorización es la misma. El header es igual. Y el data o el body de la petición cambia un poco.
Porque de entrada yo le estoy pidiendo un modelo y le estoy mandando un texto. Ya no tengo lo que tenía antes, que eran los roles. Ya no tengo este de rol sistema, rol usuario, no. Porque yo ya no quiero que me generen una respuesta, que me extraigan información, ni que haga nada. Yo quiero que haga un texto, solo un texto, y me lo convierta a vectores numéricos. ¿Se entiende, chicos? Esta es la diferencia. Esto de acá. Eso es todo. Ya les hablo un poco de estos modelos. Pero eso es todo. ¿Se entendió cómo se hace? Ahora les muestro el Sí, resultado. Bien. OpenAI tiene dos modelos RAG. Dos modelos embedding, perdón. Text Embedding 3 Small y Text Embedding 3 Large. ¿Cuál es la diferencia? El largo de los vectores. El Small te va a dar vectores de 1500 aproximadamente números. Te va a dar 1500 números por cada texto que mandes. El otro, el large, te va a dar 3000 aproximadamente números por cada texto. ¿Cuál es la diferencia? Que el de 3000 es más preciso a la hora de buscar información. El otro es un poco menos preciso, pero es más barato y lo hace más rápido. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia. Gemini, si no me equivoco, solamente te puede generar de 3000 y Oyama tiene de varios tipos. Es cuestión de buscar el que les convenga a ustedes y puede hacer las dos cosas. O de 1500 o de 3000 o que tiene uno que son 750, pero eso ya es muy poco. ¿Está bien? Básicamente es eso. Es qué tan largo es el vector. Qué tantos números me va a dar. Mientras más número me dé, mejor. Porque más fácil va a ser encontrar la información relacionada. O más precisa va a ser la búsqueda, pero más caro es el modelo. Bien, nos vemos ahí a Martín que se tiene que ir retirando. Espero que termines esta parte de la clase porque va a ser desde donde arranquemos la clase que viene. Esto entonces es lo que cambia en la petición, junto que ahora me viene en otro formato. Antes me venía en el JSON, fíjense, en choices, 0, message, content. Acá me venía la respuesta antes de OpenAI. Ahora me viene como data, 0, embedding. ¿Está bien? Yo voy a ejecutar esto y les voy a pedir a ustedes, aunque sea por el chat para que participen un poco, quiero que me den una frase. Cualquier frase. El que sea, chicos, por el chat, aunque sea. No hace falta que hablen. Bien, lo que voy a hacer, como nadie lo está mandando, es copiar la última frase de Martín y pegarla. Me tengo que retirar, profe. Muy buena la clase. Buenas noches a todos. Le voy a dar a Enter. Esto va a tardar un par de segundos. Está haciendo la petición a OpenAI y me lo devuelve. Y me devuelve un vector numérico. Lo que yo estoy haciendo acá específicamente es mostrar los primeros 20 números y qué tan largo es. Fíjense. Vamos de nuevo, lo tengo acá. Estos son los primeros 20 números. Y esta es la longitud, 1536 números. Utilizando también la que vean profe, realmente se está el cortando tamaño es de el audio. 3000. El mismo texto exacto. Ahora en lugar de números, pero está tardando un poco más. ¿Se está Profe, acordando? sí, se cortó hace rato cuando corrió el ¿En qué primer parte ejemplo. se corta mejor? Cuando mandó la frase y ¿Sí? devolvió los primeros 20 valores. Me parece que se corta cuando vos generas Bien. Lo los datos. importante de este ejemplo era que vean. Sí, sí, se me está cortando para todos. ¿Se me está escuchando mejor ahora o no? Ahora sí, Bien. ¿No se me está cortando? creo que sí, se cortó Esa un poco respuesta más. sí la necesito, chicos. Sí, sí, corta parece. Se corta después de procesar.
capaz que mandas datos por Bien, internet cuando ahí vuelve y eso te hace que se denme un corte la... segundo. Denme un segundo y me- Bien, ¿se me está escuchando, chicos, ahora o no? Ahí Sí, está. profesor. Sí Sí, se sí. escucha. ¿Se escucha bien? Sí, hasta ahora sí. Perfecto. Continuemos entonces. Les pido disculpas, mil disculpas por ese percance. Bien. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, Bien. Como les decía, realmente el embedding lo único que hace es tomar una frase, que puede ser cualquier frase, yo había usado esta del chat, y la convierte a un vector de números. Por sí solo es inútil. Solamente sirve para hacer RAG u otro tipo de búsquedas, pero es para búsquedas o comparaciones. ¿Está bien? Dicho eso, por defecto, el modelo eh, Text Embedding 3 Small de OpenAI me va a dar 1500 caracteres, 1500 números dentro del vector. Mientras que el large, prácticamente el mismo número, es un aproximadamente Se sigue cortando. 3000 textos. Todos los textos van a tener la misma cantidad de números. ¿Se sigue cortando? un rato, pero ahora se escucha bien. Ahora sí se cortó. ¿Sí se está escuchando bien? ¿Se escuchó bien la parte? Rarísimo. Sí. Sí, mayormente después que se procesa, se corta, perfecto. Ok. Realmente es raro lo que me está pasando. No sé si es un problema con el propio Zoom incluso, porque el Wi-Fi, según las medidas, me están dando bien. Lo que vamos a hacer va a ser que en lugar de continuar dando este tema como tal, que era algo que igual íbamos a terminar la clase que viene, les voy a dar un ejercicio práctico. Primero que nada, confírmenme por favor si se está viendo. Sí. ¿Puedo hacer una Bien. consulta rápida sobre el tema ese que estábamos viendo? Sí, Este, adelante.
ahí en teoría estaba devolviendo, bueno, habías puesto que se devuelvan los 20 vectores de los 1500, 3000, dependiendo del modelo de embedding que se Ujú. utilice. Sí, En teoría, yo paso una frase que me devuelve los vectores, devuelve los vectores de esa frase, para después usarla exacto, para comparar otro valor, otra información. ¿Y eso se tiene que almacenar exactamente. en la base de datos? ¿Cómo se trabaja con todo eso que se vectoriza Hay para más de una después forma de usarlo? hacerlo. Hay más de una forma de hacerlo. Yo les voy a mostrar cómo hacerlo todo con variables de Python en el momento. También se puede hacer con base de datos. Si quieren, me lo dicen ahora y se los incluyo. No, no lo tengo incluido en el material teórico, pero se los incluyo. Normalmente sí se hace mucho con bases de datos si tenés muchos datos. Si tenés pocos, te conviene no usar la base de datos. Para poder Claro, utilizar una base de datos, tenés que usar algo vectorizado. Y se vuelve complicado porque es una base de datos especial. Si quieren, se los puedo sí. agregar como contenido. Sí, sí es posible. Bueno, a mí me interesa por el tema de que, Bien. supongo, en un caso real, supongo que entramos a analizar mucha información que tenemos almacenada, ya sea en una empresa, un sistema, lo que sea. Y si después D- queremos, Depende mucho el caso. Yo, por ejemplo, el bot que ustedes tienen disponibles en la plataforma, que les responde, utiliza embedding directamente leyendo todos los archivos, los vectoriza y busca cuáles están relacionados con sus consultas, para que responda con el contenido de la plataforma. ¿Está bien? Entonces, no es necesario que queden en una base de datos, sobre todo si son datos que pueden cambiar de un día para el otro. Lo ideal es que si lo vas a guardar en una base de datos sean datos que son iguales para siempre, o al menos para largos periodos de tiempo. ¿Sí? Como no nosotros entiendo. actualizamos mucho los contenidos de la plataforma o agregamos archivos todo el tiempo, no nos convenía guardar en una base de datos porque se podía confundir, podía usar información vieja o errónea. ¿Está bien? Pero depende mucho del contexto. Insisto, sí lo voy a incluir al menos en el material teórico, cómo utilizarlo desde base de datos. Por cuestiones de tiempo, no sé si lo llegaré a incluir como clase, como parte de la clase que viene, pero se puede. ¿Está bien? Y esa información, vos decís que la guardan en archivos, serían archivos de texto a los que accede En o, principio, o lo guardas en una base de datos o no lo guardas. ah, Normalmente, si lo utilizas directamente desde variables, haces los embedding de todos los textos de una y después el texto de la pregunta y lo buscas dentro, todo dentro del programa, sin guardar nada. ¿Está y bien? ahí actualizar la información en el programa directamente. Exactamente, se hace todo Ah, adentro del código. ¿Sí? Si vos querés guardar, sí vas a usar una base de datos, pero tiene que ser una base de datos vectorizada. Ese es el problema. ¿Está bien? claro, entiendo. Bien. Gracias por... Cierro con esto hasta acá, con esto que es embedding. Como les mostré, cierro hasta acá y les doy ejercicios prácticos de los temas anteriores. Como les mostré, esto genera un vector. El vector que yo les mostré, déjenme ver qué modelo estoy usando en realidad. Bien. El vector que yo les mostré o lo que yo mostré en consola solamente tenía 1500 números. Yo ahora les voy a mostrar el vector, perdón, solamente tenía 20 números porque lo corté. Yo ahora les voy a mostrar el vector entero. Veamos. No me lo está tomando, lo escribí mal, disculpen. Sí. Ahí está. Vamos de nuevo hasta acá. Bien. Es el mismo texto que puse hace rato. Ahora, el tamaño del vector, para que se den una idea de las dimensiones, es todo este número, o toda esta cantidad de números entero. ¿Está bien? Esto es lo que vamos a utilizar después para hacer un par de funciones matemáticas para buscar el texto más relacionado. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Y una consulta, ¿eso tiene costo la vectorización? Tiene costo, pero es mucho menor que la generación de respuestas. La generación de respuestas es al menos unas 100 veces más caro. Varía según el proveedor, varía entre Gemini y OpenAI, por ejemplo, pero la diferencia suele ser entre 1 a 10 y 1 a 100.
Sí hay mucha Claro, diferencia, es muy barato. buenísimo. Es una de las grandes ventajas del RAG, es más barato. Por último, les muestro que esto también se puede hacer con listas. Se hace igual. Lo único que cambia es que yo en lugar de pasarle solo un texto, que es lo que le pasé acá, le paso una lista de textos. Y me va a devolver el vector de cada uno de los elementos. ¿Sí? Esto se usa mucho justamente para hacer el embedding, para vectorizar todos los textos que tengan que comparar después. ¿Se entendió, chicos? Sí, Bien. Hasta acá vamos a dejar la parte de embedding y de todo lo que vendría siendo la parte avanzada de las técnicas de IA. Nos faltaría terminar de ver RAG y ver Function Calling. Esas cosas las vamos a terminar la clase que viene, para evitar cualquier tipo de percance que podamos tener ahora de nuevo con la conexión. Les pido perdón por eso, de todas formas nos quedaban 10 minutos. En lugar de darles o de continuar saturándolos con RAG, porque tenía que meterme ya con los conceptos matemáticos, prefiero darles un ejercicio práctico. El ejercicio que les voy a dar va a ser de análisis, de extracción de información, que es realmente de las herramientas que les di, la que creo que podría entrar en cualquiera de los modelos que ustedes elijan, cualquier sistema que ustedes hagan. Así que les voy a dar una consigna muy simple. Quiero que ustedes creen un chatbot que vaya identificando y guardando en un archivo de texto cada uno de los datos que les voy a mandar ahora por el chat. ¿Está bien? Que lo haga de toda la conversación. No quiero que lo haga solamente del último mensaje. Quiero que tenga memoria y que lo vaya actualizando al recibir mensajes nuevos. Ahora se las voy a escribir, pero primero les quiero pasar por el chat los datos que busca. En principio tiene que buscar esos 6 datos que les pasé: nombre, apellido, DNI, edad, interés y familiares. Familiares debería ser una lista porque puede tener múltiples familiares. La idea es que su bot intente extraer esa información, intente pedirla constantemente. Eh, y esta lista de familiares puede ser una lista de cualquier cosa que ustedes quieran. Pueden poner una lista de nombres, una lista de nombres y apellidos, una lista de todos los mismos datos que tienen atrás. Lo arman como quieran, pero quiero que tenga una lista de familiares. Ahora, les voy a redactar en pantalla cuál es la consigna. Voy a apagar un rato la cámara y me voy a quedar los últimos 10 minutos a modo de consulta de esta consigna. La idea es que lo intenten hacer ahora y la clase que viene lo hagamos juntos. Pero que lo intenten hacer ahora, que me tienen a mí enfrente, porque si no va a estar complicado. ¿Está bien? ¿Se entendió la consigna o quedó alguna duda al respecto? Eh, ¿podría repetir la primera parte de, no Bien, la del archivo, sino la que tenía que tomar las conversaciones previas? bien. Debe ser capaz de mantener conversaciones. Esto es lo que ya hicimos antes. Aparte de poder mantener conversaciones, quiero que sea capaz de extraer información de toda la conversación. ¿Qué significa? Me mandó un mensaje, extraje información, le respondí. Me mandó otro mensaje y ahora voy a extraer información considerando la info vieja. Hola, me llamo Nicolás. Perfecto, ya tengo el nombre. Vamos a pedirle ahora la edad. Tengo 20 años. En el segundo mensaje no me vino el nombre, pero yo ya lo sabía. ¿Está bien? Entonces la información no tiene que ser solo del último mensaje, tiene que ser de toda la conversación. ¿Está bien? ¿Se entiende que voy con eso? Sí.
lo pueden guardar tanto en un archivo de texto común y corriente o en un JSON. Y tienen que utilizar exactamente o tienen que buscar exactamente estas entidades o estos datos. Nombre, apellido, DNI, interés y familiares, que debe ser una lista. Este ejercicio no es el del trabajo práctico, igual tienen que hacer el ejercicio del trabajo práctico, pero este ejercicio también lo vamos a ver la clase que viene. Voy a elegir a alguien al azar, a una o dos personas al azar de los participantes de la clase que viene, y me van a tener que mostrar su solución. Si no tienen solución, no pasa nada. Si sí tienen una solución, van a tener puntos extra para el proyecto final. Es un ejercicio fácil, chicos. Están ganando puntos extra de una forma muy simple. Así que les recomiendo que lo hagan. De nuevo, les voy a dejar un rato libre. La clase que viene vamos a arrancar haciendo este ejercicio. Este rato voy a estar con la cámara y el micrófono apagados, pero no me voy a ir. Va a quedar a modo de consulta. Si me quieren hacer alguna otra pregunta puntual que no sea de esta consigna, o que no sea ayuda específico para esto, igual la pueden hacer. Me pueden preguntar de los temas anteriores o del tema de la clase de hoy. Con esto terminamos lo que realmente había contemplado que veamos, que son las herramientas básicas de inteligencia artificial. ¿Hay alguna duda hasta acá, chicos? No, por mi parte. No, yo no, profe. Bien, perfecto. Practiquen entonces.
Bien, chicos. ¿Pudieron? ¿Avanzaron un poco, aunque sea? ¿Se dieron una idea de qué era lo que pretendía? Yo lo estuve analizando. Justo te iba a hacer unas consultas. Bien. ¿Cuál es la pregunta? Eh, Teoría hay que hacer un chat con una conversación que sea fluida. Quiere decir de que el usuario puede ser que en los primeros mensajes no me mande todos los parámetros que yo estoy pidiendo. Ujú. Entonces, entre cada respuesta yo tendría que hacer la extracción de datos. Yo me fijaría qué información obtuve de la que necesito. Eh, en el caso de que me falte información, tengo que de alguna manera indicarle a mi chat que vaya consultando la información que está faltante, que guíe al usuario en la respuesta, o, o ir Sería lo esperando ideal, simplemente. Sí, sería lo ideal, pero no es lo necesario. Para la consigna basta con que charle, converse y que poco a poco vaya recopilando la información cuando llega. Si lográs que aparte de eso la vaya pidiendo y le vaya guiando la conversación hacia la información que necesita, obviamente es muchísimo mejor. ¿Está bien? El bot debería acompañar con la conversación la información que busca. ¿Está bien? Pero para la consigna a mí me basta con que a medida que va avanzando vaya recopilando datos. Eso es realmente lo que quería evaluar yo con el ejercicio. no Si lográs necesariamente que la tengo, conversación vaya con el curso sí. o con la dirección correcta, mejor todavía vas a obtener la información más rápido. Y no necesariamente tengo que completar toda la información requerida, solamente ir Exacto, guardando lo que... Ah, ok. exacto. Mientras vayas guardando a medida que llega, aunque en la conversación no haya ningún lugar, está bien. No todas las conversaciones en el mundo real te llevan hacia tener toda la información, porque no siempre el cliente va a convertirse en un cliente, ¿verdad? El cliente potencial puede decidir, no, no quiero más, y no te va a mandar su nombre. Y no significa que tu aplicación esté mal. Simplemente el cliente no decide o decidió no continuar. Puede pasar. Lo importante es que tu bot pueda acomodarse a continuar la conversación e ir recopilando poco a poco la información sin romperse si no le llegó todo de una. ¿Está bien? Y bueno, lo que está pidiendo es que ¿no? se vaya guardando el historial y se lo vaya mandando también en la respuesta como Es una de contexto. las formas de hacerlo. Es una de las formas de hacerlo. Es la más fácil en realidad, la más intuitiva. Quizás no la más eficiente, pero sí la más fácil. Perfecto, creo que entiendo. Bien. ¿Hay alguna consulta, chicos? Bien. Son libres. De nuevo, me quedo como siempre hasta que se vaya el último de ustedes a modo de periodo de consulta. Entonces me pueden preguntar en este momento, pero a partir de aquí la clase finalizó. Gracias, Yo profe. todo bien, profe, gracias. Sí, Problema. estuve haciendo Bueno, el ejercicio. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Nos vemos. chao, profe, buena semana. Igualmente. Gracias, profe. Buenas noches. Chau, chau. Adiós.